aquí hay un diagramita que habla precisamente sobre la rapidez de la convergencia en un caso muy particular. Este es un caso, es el caso de e a la menos x, ese problemita que casi siempre nos ponen. Creo que es uno de los que más nos han puesto por aquí en los ejemplos, e a la menos x. Y básicamente en esta grafiquita está haciendo la comparación entre todos esos métodos para que vean la rapidez de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la bisección, que ya la habíamos visto que como que tenía estos como chipotes, ¿no? Ahí teníamos chipotes porque nos generaban problemas. Luego tenemos la falsa posición que iba un poco más rápido. Recuerden que este es el error y este es el número de iteraciones. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí en la iteración número, pues que es la 4 más o menos, ya teníamos un orden de error de 10 a la menos 6. Entonces, realmente el falsa posición iba bastante rápido en comparación a la bisección, que apenas a este punto tenía un error de 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, todavía iba un poco lento. Luego tenemos el de la secante, que fue el último que vimos, que si se dan cuenta va más rápido que el de la falsa posición, ¿no? Con los mismos puntos iniciales. Entonces va más rápido todavía, y todavía le gana un poquito más Newton-Raphson, ¿no? Y en la iteración de punto fijo no lo ponen porque depende del despeje. Recuerden que el despeje en iteración de punto fijo es muy importante, dependiendo de cuál es la X que deje solita, pues es de lo que dependerá qué tan rápido converja, y también dependerá si converge o no converge, ¿no? Que vimos que el criterio era totalmente en función de la derivada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente no lo ponen aquí en comparación, pero pues aquí para que vean que en general así se comporta, o sea, este es el más lento, luego este, luego este, luego este, pero pues va a depender mucho de la función. Habrá funciones que no son derivables y entonces tendremos que utilizar los métodos cerrados, o incluso la secante, podríamos ocuparla porque recuerden que la secante no pide la derivada, este, o tendremos a lo mejor algunos ejemplos de funciones que son como sinoidales, ¿no? Como un seno, un coseno, que lo que pasa es que tienes muchos lugares donde su derivada puede valer cero o muy cerca de cero, o se pueden igualar dos puntos, y entonces en ese caso Newton-Raphson y secante tendrían problemas, bastantes problemas, porque sabemos que en puntos críticos, o sea, en puntos que casi su derivada vale cero, ahí se vuelve loco la cosa. Entonces, estos dos, aunque son más rápidos, hay situaciones en las cuales pues no los podremos ocupar, ¿no? Y habrá que ocupar estos dos de acá. ¿Cuáles son sus desventajas de estos dos? Pues bueno, primero tenemos que rastrear un intervalo que cumpla el criterio de que de un lado es positivo y del otro lado es negativo, cosa que acá no, porque aquí le damos un punto inicial, ¿no? Un poco arbitrario al principio, y de ahí podemos empezar a funcionar. Y en la secante, pues son dos puntos, pero son dos puntos que no cumplen realmente ninguna condición muy específica, ¿no? Que los podemos tomar así medio arbitrariamente. Entonces, pues quiero que noten ventajas y desventajas de cada uno de los métodos que hemos platicado. Y ya para concluir esto, me gustaría mostrarles que hay otro problema que no hemos platicado todavía, que también puede afectar a estos métodos, que es justamente la multiplicidad de las raíces, ¿vale? ¿Qué significa la multiplicidad de las raíces? Bueno, quiere decir que tenemos polinomios, por ejemplo, o bueno, funciones que tienen más o menos esta estructura. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos términos igualitos, o sea, esto es como un x a la menos 1 al cuadrado, pero eso en términos matemáticos quiere decir que tenemos una raíz múltiple. ¿Por qué? Porque el 1, que es raíz de esta función, se puede anula a dos términos al mismo tiempo, ¿no? A eso se refiere una raíz múltiple. ¿Y cuál es el problema de estas raíces múltiples? O sea, ¿por qué nos podrían afectar en nuestros métodos? Bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, uno de los casos más sencillos de todos de raíces múltiples es, por ejemplo, la parábola, ¿no? La parábola f de x igual a x cuadrada es un ejemplo de algo que tiene multiplicidad, una raíz de multiplicidad 2, porque esto realmente es x por x y estamos diciendo que el cero anula a dos términos de nuestra función. ¿Sí lo ven? Sí. Sí.
¿Y cuál es el problema con eso? O sea, ¿cuál sería el problema con que anule a dos términos? Bueno, que si nosotros recordamos cómo es la gráfica de esta función, la gráfica es así, es una parábola que toca en este punto y se regresa. ¿Y eso en qué me afecta? Pues primero que aquí, si dan cuenta, no puedo aplicar ningún método cerrado. Los métodos cerrados quedan inservibles ante posibles raíces múltiples. ¿Por qué? Porque a pesar de que si hay una solución, esta es mi solución, no puedo encontrar un intervalo alrededor de mi solución de tal manera que de un lado sea positivo y del otro lado sea negativo, ¿no? O sea, esta parábola, la multiplicidad de la raíz, lo que hace es que se regrese la función, evitando que pueda aplicar cualquier método cerrado. Entonces, eso es algo que no habíamos considerado, que habrá funciones que sí toquen al eje de las X, pero lo toquen y se regresen, ¿no? O sea, que le den su besito al eje de las X y ¡pum! Se van a otro lado. Entonces, eso puede provocar problemas a la hora de resolver las raíces por métodos cerrados. ¿Sí les queda claro eso? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Y qué pasa con los métodos abiertos? Dices, bueno, pues si los métodos cerrados no ni siquiera pueden entrar a trabajar aquí porque no tienes los intervalos que tú requieres, no se pueden calcular los intervalos con la propiedad de que de un lado es positivo y del otro lado es negativo, pues entonces lo que vamos a tener que hacer es ocupar métodos abiertos, ¿no? Ocupar falsa posición, ocupar punto fijo o Newton-Raphson o secante, cualquiera de ellos. Pero el problema es nuevamente que aquí tenemos una derivada que en el cero vale cero, ¿sí o no? Entonces dices, híjole, bueno, ahí otra vez Newton-Raphson puede causar problemas. Y de hecho, estando muy cerquita de aquí, muy cerquita del cero, las derivadas también se van haciendo cero, ¿no? Entonces dices, híjole, Newton-Raphson puede morirse en cualquier momento. O podría ser que también la secante, el método de la secante, que le demos un punto acá y un punto acá y que de repente se igualen y que en el denominador de la secante nos quede cero. Que eso también era el riesgo que se corría, que los dos puntos que tomemos a la hora de evaluarlos nos quede lo mismo o muy cerca de lo mismo, ¿no? Porque muy cerca de lo mismo, en la fórmula, vamos a regresar tantito a la fórmula de la secante, significaría que nos iba a quedar un denominador cercano a cero, ¿no? Entonces, ese es un problema que podemos tener. Entonces, el problema de las raíces múltiples es un problema bastante serio, es un problema que, que hay que tomar con cuidado porque puede ser que muchos de nuestros métodos numéricos se mueran tratando de encontrar esa raíz, ¿no? Y para ello, pues se dan algunas soluciones. Por ejemplo, miren, aquí les ponen más ejemplitos. Este es el ejemplo de una raíz doble. Si se dan cuenta, la característica de las raíces dobles son que van, tocan al eje de las X y se regresan. Entonces, aquí no podemos aplicar métodos cerrados. En una raíz cuádruple hace más o menos el mismo efecto de ir, tocar y regresar. Entonces, aquí en este caso tampoco podemos aplicar ningún método cerrado y el hecho de aplicar métodos abiertos, por el hecho de que es un punto crítico, o sea, coincide que la raíz es un punto crítico aquí, acá y acá, en los tres casos son puntos críticos, quiere decir que sus derivadas van a ser igual a cero. Y el hecho de que sus derivadas sean igual a cero, pues pueden generar ciertos problemas, ¿no? Eso es justamente lo que discuten en todo esto, que este tipo de funciones pueden generar problemas a la hora de su resolución. Y una de las alternativas, bastante creativa, diría yo, para resolver el problema de las raíces múltiples es, bueno, hay dos formas. Una, que apliquemos Newton-Raphson, pero un Newton-Raphson modificado. Modificado de esta manera. Si se dan cuenta, tiene la misma fórmula que la que estuvimos usando, con la única excepción que tenemos una m aquí. Esta m aquí representa la multiplicidad de la raíz. O sea, por ejemplo, si yo estoy tratando de calcular esta raíz y yo sé que esta raíz es de multiplicidad 2, es una raíz doble, entonces aquí le voy a poner un 2. Si yo sé que es una raíz cuádruple o una raíz triple, pues le voy a poner 3 o 4 respectivamente. Pero una de las desventajas
es que, pues bueno, muchas veces no sabemos cuál es la multiplicidad de la raíz. O sea, a nosotros nos dan un polinomio y nos dicen, pues ahí, a ver, resuélvelo, encuéntrame la raíz. Y en principio, pues a lo mejor ni siquiera sabemos que tenga multiplicidad 2 o 3 o 4, no lo sabemos. Pero podemos pensar que tiene un problema por el tipo de dibujo que nos genera. Dices, bueno, este dibujo habla de que aquí hay una multiplicidad de mayor a uno, seguro que sí, pero no sabemos exactamente cuál. Puede ser multiplicidad 2 o puede ser multiplicidad 4, vaya que se parecen demasiado. Entonces, como que esta fórmula no llega a ser tan conveniente por la falta de información acerca de la multiplicidad de la raíz, ¿no? O sea, no saber exactamente cuántos términos iguales tienes con esa raíz. Por lo tanto, pues bueno, casi no se ocupa, se deja como teoría, o sea que es una fórmula que funciona sabiendo la multiplicidad, pero en la práctica pues no es tan buena, ¿no? Y otra alternativa que se dio, que es bastante ingeniosa, que de hecho yo diría que es un poco intuitivo que se nos ocurra esto, pero pues hay que comentarlo, es el hecho de decir que, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos la función que tú tienes, la función original f de x, y vamos a dividirla entre su derivada, ¿vale? O sea, la función sobre su derivada. Vamos a modificar, en principio vamos a modificar nuestra función. Y esta nueva función que nos queda, vamos a llamarle u de x, ¿vale? Entonces, yo te doy una función y tú dices, la graficas y te das cuenta que tiene multiplicidad, tiene raíces con multiplicidad mayor a 1. Entonces dices, híjole, eso me va a generar problema, ¿no? ¿Qué hago? Si yo no sé la multiplicidad, entonces la recomendación que se da aquí es, tómate tu función y divídelo entre su derivada. Nada más eso, ese es un truquito. Tómate la función y divídela entre su derivada. ¿Eso qué va a provocar? Pues va a provocar que nos genere una nueva función a la cual vamos a llamar ux, pero la propiedad bonita que tiene es que las raíces que tiene f de x, todas las raíces, van a ser también raíces de u de x. Eso es lo padre, ¿no? O sea, cualquier número, por ejemplo, supongamos que el 5 es raíz de f de x, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que f evaluado en 5 vale 0. Pero si f evaluado en 5 vale 0, pues también tendrá que valer u en 5, también tendrá que valer 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una relación bastante bonita de que las raíces de f de x son las mismas raíces de u de x. Simplemente es reescribir mi función, ponerla de otra manera para trabajar ahora con una función diferente, a lo mejor un poco más accesible, y que no tenga estos problemas de las derivadas en cero, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, definimos de esta manera el u de x. Aquí les puse, por ejemplo, un ejemplito bastante sencillito. Supongamos, no sé, que tengamos el polinomio x cuadrada menos 2x más 1. Esa es tu función original. Yo te digo, a esta función calcúlale sus raíces, ¿vale? Y si se dan cuenta, esta es de multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque es un binomio al cuadrado perfecto. Quiere decir que el 1 tiene multiplicidad 2 como raíz, ¿no? Se repite 2 veces. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es, tómate tu polinomio, derívalo. Entonces, la derivada ya sabemos que es 2x menos 2, y a este polinomio vamos a dividirlo entre su derivada. De esta manera nos está quedando un nuevo polinomio, si se dan cuenta, este es un nuevo polinomio, el cual tiene exactamente las mismas raíces que este polinomio de acá. O sea, cuando esto lo anula, este también se anula. Vaya, son... hay una relación unívoca entre este y este, ¿no? Cuando se anula el de arriba, cosa queda cero, pues este también se va a anular, va a quedar cero, ¿no? Y esa es una manera bastante ingeniosa de darle la vuelta al problema. Ahora, no quiere decir que esto vaya a solucionar siempre las cosas, digo, es una alternativa. ¿En qué momento es que nos podría causar problema? ¿En qué casos es que no podría funcionar? Pues vamos a desarrollarlo. A ver si ahora esta es mi nueva función que me interesa, la u. Entonces vamos a aplicarle Newton-Raphson a la U, me quedaría esta fórmula, esta es la fórmula de Newton-Raphson, aplicado a la U, pero poniéndolo en términos de la F, si lo ponemos en términos de F, o sea, hay que poner esto aquí y luego derivar esto, derivamos, y la fórmula modificada de Newton-Raphson quedaría de esta manera. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo primero? Pues que ahora no vamos a tener una derivada en la parte del denominador, sino ahora vamos a tener una derivada elevada al cuadrado menos este término. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mi criterio o mi condición de que la primera derivada se anulara y me causara problemas
ya no lo voy a tener. Ahora más bien el que me va a causar problemas en cierto momento será esto que tengamos acá en el denominador. Pero bueno, es diferente. Ya no es lo mismo que tener nada más la primera derivada aquí. Ahora tengo la primera derivada al cuadrado menos esta cosa de aquí. Entonces, obviamente cambiamos la perspectiva del problema, ¿no? Lo cambiamos radicalmente y de esta manera nosotros podemos plantear un nuevo problema con una nueva función, pero que tenga las raíces equivalentes a mi función original. Eso es lo bonito, que podríamos tener resultados diferentes con esta modificación, ¿no? Podríamos tener una convergencia más rápida o podríamos realmente converger, que eso sería como lo importante, ¿vale? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, en pocas palabras, lo que les digo es, cuando tengan multiplicidad, cuando tengan raíces con multiplicidad mayor a uno, yo les recomiendo, pues inténtenlo. O sea, finalmente, como van a tener su programa de computadora, no les cuesta nada meter la información, correrlo y ver qué pasa, ¿no? Pero si la computadora ven que se muere o que converge a un lugar que no tiene nada de sentido, cualquiera de esas cosas que le pase a su programa, tomen en cuenta que puede ser por el hecho de raíces múltiples. Entonces dices, a lo mejor hay que hacer una modificación previa al programa y entonces ahora la fórmula que se tendrá que aplicar será esta y no la de Newton-Raphson tal cualita, sino será esta que ya va modificada con, bueno, suponiendo que tienes raíces múltiples, ¿vale? Entonces, en el examen, si yo les digo, a ver, saquen las raíces de este polinomio o de esta ecuación y tiene esta característica de que toca, pega en un punto y se regresa, o como que se ve que hace justamente la S característica de las raíces triples, o algo de este estilo, ustedes podrían sospechar que se trata de una raíz múltiple. Y entonces, como se trata de una raíz múltiple, habrá que hacer una modificación, ¿vale? Digo, lo pueden intentar sin la modificación primero, igual y pega, igual y si sale, porque esto, les digo, esto de los métodos numéricos no hay como una respuesta global o universal para decirte siempre va a funcionar esto, no, es prueba y error, es decir, a ver, voy a meterlo en mi programa a ver qué pasa, funciona, no funciona, por qué no funciona, y ya después de que veo que pues, no me dio mi resultado, pues habrá que hacer una modificación para conseguirlo, ¿ok? ¿Dudas? Profe, ¿este tipo de problemas lo podríamos tener, por ejemplo, con la función seno o ahí no aplica? En el seno no, porque en el seno el problema es que tienes muchas raíces pegadas y tienes muchos puntos críticos, pero no es como tal una multiplicidad de raíces. La multiplicidad de raíces, de hecho, se define como que tienes varios términos, tienes productos en los cuales cada uno de ellos, como raíz, tiene un mismo número. Por ejemplo, si tú nada más ves este de aquí solito y este de aquí solito, ambos son polinomios de grado uno y este tiene raíz menos este tiene raíz uno y este tiene raíz uno. Entonces dices, bueno, en ambos casos, este se anula con uno y este se anula con uno, pues digamos que tenemos una raíz en común y por eso es que se le llama raíz múltiple. En el caso del seno y el coseno, no tenemos raíces múltiples, simplemente de hecho el seno ni siquiera lo podemos descomponer como estas cosas, ¿no? O sea, no lo podríamos descomponer como un producto de dos cosas, de tal manera que de un lado me quede la misma raíz que del otro, ¿no? Son digamos, problemas como un poco diferentes. Ajá. Ah, va que va. ¿Sí? Sí. Pero el problema de los senoidales, que era lo que estábamos hablando, de las funciones periódicas, eso sigue vigente. O sea, el hecho de que Newton-Raphson y Secante se pueden volver locos por este tipo de funciones, eso sí sigue, pero no tiene que ver con las raíces múltiples, tiene que ver porque tiene muchas derivadas cercanas a cero y eso puede generar mucha confusión en Newton-Raphson y en la Secante. ¿Va? Vale, profe. Bueno. Vamos a ver un ejemplito rápido para que vean las diferencias entre uno y otro, para que vean en un ejemplo práctico cómo pasa. Entonces dicen, miren, vamos a tomarnos, dice, con los dos métodos, el estándar y el modificado de Newton-Raphson, o sea, el primero que vimos y esta nueva fórmula que está acá arriba, vamos a tratar de encontrar las raíces múltiples de la ecuación 6.9. La 6.9 es esta de aquí. Esta tiene raíz múltiple
el 1 es raíz múltiple, tiene multiplicidad 2 porque se repite 2 veces. Entonces, vamos a tratar de encontrar las raíces de este. Si ustedes multiplican todos esos términos, les quedaría esto, ¿no? X a la 3 menos 5x cuadrada más 7x menos 3. Este es el polinomio que yo les podría dar en el examen, ¿no? Les digo, a ver, consigue las raíces de esta cosa, se los doy. Y entonces dices, bueno, a priori, al principio, pues como no lo veo como producto, pues yo no sabría que tiene raíz múltiple. Digo, salvo que lo dibuje, habría que dibujarlo. A lo mejor vemos este fenómeno de que llega, toca y se regresa, ¿no? Porque esa es la característica de las raíces de multiplicidad 2, ¿no? Que va, toca, se regresa, o viene desde arriba, toca y se regresa, ¿no? Entonces, lo que dice es, vamos a comparar ambos métodos, el Newton-Raphson sin modificar y el Newton-Raphson modificado, para ver cuáles son sus diferencias entre ambos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, según la fórmula de Newton-Raphson va a ser la función dividida entre su derivada. Entonces, la derivada de la función sería esta de aquí, 3x cuadrada menos 10x más 7, eso se pone en el denominador, el numerador va con f de x, con la función original, XY, y eso me va dando los siguientes valores, ¿sale? Ese es sin modificar, Newton-Raphson tal cual como lo aprendimos. Vamos entonces a hacer, digamos, con el programa. Supongamos que ustedes ya tienen su programa de Newton-Raphson, meten los valores, nos están diciendo que tomemos de valor inicial x0 igual a 0, ese es nuestro valor inicial, lo metemos y empieza pum, 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 pum. Y si se dan cuenta, en la iteración número 6 llevamos un error verdadero en porcentaje del 2.2%, más o menos empieza a aproximar a 1. Recuerden que la raíz real es 1, ¿no? Ese es el valor que me tendría que dar. Y en la aproximación número 6, pues ahí la lleva. Mira, parece ser que a pesar de que tenemos una multiplicidad de raíces, Newton-Raphson sin ninguna modificación va funcionando, va bien, digo, y además 6 iteraciones, digamos, no es tanto tiempo tampoco, digo, la computadora lo hace muy rápido. Entonces va bien, ¿no? Podríamos seguir intentándolo, ¿no? O sea, hasta a lo mejor, por ejemplo, tener un error menor a 1%, entonces todavía le faltaría un poquito más para llegar por acá. Pero bueno, finalmente creo que se puede realizar y va bien, ¿no? El programita va bien. Pero ¿qué pasaría ahora si lo modificamos? Decimos, bueno, como yo sé que tiene una raíz múltiple y me quiero evitar a lo mejor intentarlo sin modificación, sino directamente me voy con esta fórmula, pues bueno, vamos a derivarlo una segunda vez porque lo vamos a necesitar. La segunda derivada, lo sustituimos los valores correspondientes, nos queda esta función y lo metemos a nuestra computadora, a nuestro programa, ¿no? A ver, vamos a darle un valor inicial de 0, así igualito, con el mismo valor inicial, que haga los cálculos y vemos qué queda. Entonces, la ventaja de la modificación, en este caso particular, es que en la iteración número 3, si se dan cuenta, tenemos un error verdadero en porcentaje del 0.000024. O sea, olvídense, esto es súper pequeño, ¿no? Incluso desde la iteración número 2 ya teníamos un error del 0.31%. O sea, nada que ver con lo de aquí arriba. Acá todavía ni siquiera logramos superar el 1% de error y acá abajo en la segunda iteración ya lo logramos. Entonces, claramente la modificación de Newton-Raphson es muchísimo más efectiva en casos de multiplicidad, de raíces con multiplicidad mayor a 1, ¿no? Que bueno, les digo, a veces no lo sabremos, a lo mejor así viendo nada más el polinomio dices, no, pues ni idea que tenga raíces múltiples, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no lo sé. Entonces dices, bueno, pero si yo lo grafico, primero lo grafico, lo veo y digo, hace ese efecto de que llega, toca y baja, eso habla de una raíz múltiple, por lo tanto podemos aplicar directamente a lo mejor la modificación y yo sé que podría funcionar de mejor manera y converge más rápido, etcétera, ¿no? Son de esas cosas que, como esos problemitas, casos particulares que tenemos que considerar a la hora de correr nuestras funciones, ¿vale? Para tener ese cuidado. Si en el examen les pongo así un polinomio y les digo hazlo por Newton-Raphson y tú te fijas que no termina Newton-Raphson o que se tarda mucho, o que no alcanza a superar el error, dices, bueno, algo no está bien, vamos a graficarlo, lo vemos cómo está y decimos, es que tiene raíz múltiple. Pues vamos a aplicar la modificación igual y con eso sí funciona y se resuelve el problema. La modificación yo no se las pido como programa, esa no lo tienen que entregar, o sea, esta de aquí, la de la fórmula,
de acá arriba no se las pido, nada más les pido Newton-Raphson así, tal cual, el original. Pero si en dado caso ustedes lo quieren hacer el programita adicional de modificado porque les puede servir en el examen, háganlo, ¿no? O sea, no porque no se las vaya a pedir, no se los vaya a revisar, no quiere decir que no lo puedan hacer, ustedes lo pueden hacer como una ayuda adicional para su examen. Mientras lo tengan mejor, pues digo, aquí el factor va a ser el tiempo. Ustedes van a estar contra reloj en el examen y tienen que pues tomar decisiones rápidas. Entonces dices, bueno, si ya sé que tienen multiplicidad mayor a uno, pues entonces tengo que hacer la modificación, pero a lo mejor el programar la modificación me puede llevar un tiempo y es tiempo perdido en el examen. Entonces, bueno, eso además se los paso como consejo, pero pues no se los voy a pedir para revisar, o sea, eso no va a estar dentro de la lista de los programas que tienen que entregar, pero sí les puede ser de utilidad para el examen, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo cool, profe. Ok, ¿Para cuándo es el examen? para el viernes, en una semana, Ok. ¿vale? Va que va. Bueno, sale. Entonces, esto era algo que se tenía que tomar en consideración, las raíces múltiples. Am, bien, también podemos resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eso está bien padre. O sea, estos mismos métodos que acabamos de ver, Newton-Raphson, iteración de punto fijo, particularmente estos dos, son los que nos pueden ayudar a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Cuáles son los sistemas de ecuaciones no lineales? Son justo los sistemas de ecuaciones que no platicamos en álgebra lineal. Recuerden que en álgebra lineal la característica de todos los sistemas que trabajamos eran sistemas que tenían incógnitas que solamente estaban acompañadas por un coeficiente y no estaban elevadas a ninguna potencia, ¿no? Sin embargo, en el mundo práctico es realmente extraño encontrar sistemas de ecuaciones lineales. O sea, digo, si hay situaciones en las cuales lo presentaremos, de hecho existe un método de linealización que vamos a hablar más adelante en el segundo parcial, vamos a hablar de la linealización de los sistemas, pero por el momento podríamos encontrar un sistema, pues no sé, de estas características, no sé, un seno de x multiplicado por coseno de x igual a, no sé, un medio, y podríamos tener un x por y cuadrada más 3x igual a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, mira, tengo que encontrar una solución para este sistema. Este sistema es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, dos ecuaciones, pero que no es lineal, no tiene la característica de ser lineal. ¿Por qué? Porque tenemos exponentes, porque la x con la y se está multiplicando, porque el seno está multiplicando al coseno de x, etcétera, ¿no? Entonces, son sistemas que no son lineales y que de hecho no creo que hayamos trabajado. Creo que el único momento donde se trabajó unos sistemas de este estilo fue en cálculo multivariable en la parte de los operadores de Lagrange, ¿no? Cuando los multiplicadores de Lagrange, cuando resolvían para mínimos y máximos, si ustedes recuerdan más o menos su curso de cálculo, había un momento en el que poníamos una lambda, que era el multiplicador de Lagrange, y luego este lambda había que resolverlo junto con otros sistemas, pero estos sistemas no eran lineales, y bueno, ahí había que correr con mucha suerte para poderlo resolver. Realmente los multiplicadores de Lagrange no siempre funcionan. Eso es algo que incluso el mismo Stuart, el libro, lo pone, ¿no? Dice, es que a veces pues, te quedan sistemas de ecuaciones muy complicados que pues, no hay forma de resolverlos así analíticamente, o sea, así como a pie. Y bueno, pues en esos casos habrá que ocupar software o métodos numéricos para poder resolver esos problemas, como es el caso de este, ¿no? Si nosotros nos pidieran despeja X o Y de aquí, bueno, de hecho aquí podemos poner una Y, miren. O sea, que nos digan, no, pues encuentra la X y la Y que satisface estas ecuaciones, pues dices, ok, pues hay que conseguirla. Quién sabe cómo, pero pues hay que conseguirla. Por lo pronto, parece ser que despejar una X de aquí, sustituirla, pues es un poco complicado, ¿no? O sea, podría llegar a ser un poco tedioso. Y por eso es que vamos a analizar qué herramientas ya contamos o ya tenemos para resolver este problema, ¿no? Este tipo de ecuaciones no lineales. ¿Alguna duda? No. Bueno,
Ok, entonces, ¿cuál sería la primera idea que se nos viene a la mente? Dices, bueno, la primera idea que se me viene a la mente para poder resolver este sistema sería despejar una de las incógnitas, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo mejor puedo factorizar la X y despejarla, ¿no? Dejarla solita, y luego sustituirla en la primera ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? ¿Cuál es la ventaja de despejar X de aquí y sustituirla en la ecuación de arriba? Pues que ya nada más estamos jugando con puras X en vez de estar jugando con Y también. Ah, bueno, al Ajá, revés. al revés, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente el que tú despejes es el que vamos a eliminar en ese momento, ¿no? Entonces, justo lo que dijo Isaac, pues a la hora de despejar una y sustituirla en la de arriba, pues va a permitir que la ecuación que te quede, pues ya nada más sea de una incógnita. Y esto, pues ya es una función como las que hemos estado trabajando con Newton-Raphson e iteración de punto fijo. ¿Están de acuerdo? O sea, ya de aquí podría yo aplicar Newton-Raphson a esta, o iteración de punto fijo, o falsa posición, o bisección, dependerá mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, como son senos y cosenos, pues no es muy recomendable ocupar Newton-Raphson, ¿no? Entonces a lo mejor ocuparemos ya otro método, por el hecho de que son sinoidales estas cosas, ¿no? Entonces nos puede generar problemas. Justo esa es la idea para resolver estos sistemas, nada más que ahora la idea la vamos a generalizar un poco, o sea, quiere decir que ya no nada más podemos tener dos ecuaciones y dos incógnitas, sino que podemos tener la cantidad de ecuaciones que a nosotros se nos antoje y la cantidad de incógnitas que a nosotros se nos antoje, ¿no? Eso es lo que representa esta cosa de aquí. Dices, acá, cada una de estas f's representan una ecuación diferente que depende de estas n incógnitas. Entonces, esto es un sistema de n por n, que en general, pues no necesariamente es lineal, ¿no? Podríamos tener aquí exponenciales, senos, logaritmos, raíces cuadradas, cualquiera de las cosas raras que ya han visto en cálculo se podrían meter aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál sería el algoritmo o un método para solucionar esto? Bien, un método para solucionar esto, bastante ingenioso, utilizando iteración de punto fijo, sería el siguiente. Dice, para cada una de las ecuaciones que tú tengas en tu sistema, por ejemplo, vamos a suponer que este es su sistema, este de aquí, de hecho lo va a trabajar con dos muy sencillitos. Este de acá, que si se dan cuenta, esta ecuación no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque tiene un x cuadrada y tiene un x por y. Claramente esta ecuación no es lineal. Y la segunda, esta de acá, tampoco es lineal, ¿no? Esta es una ecuación que tampoco es lineal porque tiene un y cuadrada y se está multiplicando a la x. Bueno, supongamos que nos piden resolver este problema. ¿Qué es lo que propone iteración de punto fijo? Lo que dice es, tómate la primera ecuación y despeja una de las incógnitas, la que tú quieras, la que sea más fácil para ti. Ok, bueno, de la primera ecuación, de la de acá, voy a despejar una x, ¿vale? Entonces lo que tendría que pasar es restando el x cuadrada, lo paso restando y paso dividiendo el y esto me quedaría. Si se dan cuenta, es la esencia de iteración de punto fijo que nos decía, tienes una ecuación, pues deja una incógnita de un lado y lo que te quede del otro, pues no importa. Simplemente lo que importante es dejar una incógnita de un solo lado. Eso es justo lo que está haciendo aquí, esto, ¿no? Decir, voy a despejar la x de la primera ecuación y lo que me quede del otro lado, aunque dependa de x, no me importa. O sea, puede depender de x y está bien, ¿no? Y con la segunda ecuación lo que voy a hacer es despejar y, ¿no? O sea, la incógnita que nos falte por despejar, lo voy a despejar de la segunda incógnita. Entonces, en este caso, de aquí, voy a despejar y la forma más fácil de despejar y, pues simplemente es esto, lo paso restando. Recuerden, iteración de punto fijo no pide que dejes a la y solita, solo dice que dejes a una y de un lado y del otro lado puede depender de x y de y sin ningún problema. Entonces, si dan cuenta, esta depende de la X y depende de la Y. ¿Qué sigue? Bueno, pues yo necesito otra vez valores iniciales de dónde empezar. En este caso, mi valor inicial es 1.5 y mi valor inicial es 3.5. Perdón, sí, es 1.5 y 3.5. Y si se dan cuenta, estos valores los tiene que dar el problema. O sea, el problema te va a decir en dónde comenzar a trabajar. Necesitamos un valor inicial para X y un valor inicial para Y para comenzar a funcionar.
lo sustituimos en estas dos fórmulas como ya lo hemos hecho desde que vimos iteración de punto fijo, y poco a poco se va a ir aproximando a la solución. ¿Sale? Ahorita lo terminamos de hacer. Vamos a volvernos a conectar y lo terminamos de ver. Buenas tardes. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Hasta este momento? ¿O está fácil? ¿Está entendible? ¿Sí? Ok. Entonces, te doy dos ecuaciones. Si lo voy a resolver por iteración de punto fijo, en una ecuación despejo una incógnita, en la otra despejo la otra, sin necesidad de que esté totalmente despejada, o sea, puede ser así y puede ser así. Y ya después comenzamos a evaluar los valores iniciales que nos dé el problema, lo evaluamos. El orden que normalmente se aconseja es el siguiente, fíjense. Esta es mi primera ecuación, esta es mi segunda ecuación. Voy a ponerle 1.5 en la X y 3.5 en la Y. Calculo este valor. No sé, por ejemplo, aquí nos dice que en la primera parte nos queda 2.21, ¿vale? Eso es lo que queda a la hora de evaluar. Bueno, con este nuevo valor de X, lo que vamos a hacer es evaluar en la Y. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para evaluar en la Y, la X ya no la voy a ocupar como 1.5. ¿Por qué? Porque ya tengo un valor más nuevo. O sea, siempre voy a ocupar el valor más nuevo que tenga de la X. Entonces, si yo primero calculé la X y me salió 2.21, entonces el valor que necesito sustituir en la X de la Y ya no va a ser el 1.5 inicial, sino será el último valor que yo obtuve, que en este caso es el 2.2142. Lo sustituyo y sustituyo el valor aquí de 3.5 que quedó del despeje. Aquí sería 3 por el valor de X, que es 2.21429, y el valor de la Y, que nos está dando como 3.5, ¿sale? Lo evalúo y eso me queda un nuevo valor de Y, me queda menos 24.37. ¿Qué hago? Este nuevo valor de la Y lo sustituyo ahora en X, como que se van a ir alternando, es primero voy con X, luego voy con Y, luego voy con X, luego voy con Y, luego voy con X, y así me la llevo, alternando uno a uno. Entonces, ya que tengo el valor de la Y, voy y lo sustituyo en el de la X, y luego este nuevo valor de la X voy y lo sustituyo en la y luego el nuevo valor de la Y voy y lo sustituyo en la X, y así me voy. Es iteración de punto fijo tal cual, nada más que ahora alternando dos ecuaciones. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el ejercicio nos dice, bueno, hay que aproximar la solución del sistema de ecuaciones y nos dice, mira, considera que las raíces correctas del sistema son x igual a 2 y y igual a 3. Esto es lo que te tendría que dar tu programa o después de aplicar iteración de punto fijo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues mira, parece que la X como que sí va más o menos por ahí del 2 al principio, luego en la siguiente ya nos queda menos 0.2, o sea, como que se alejó mucho, como que está un poco inestable el programa. ¿Y qué pasa con Y? Pues Y empezó desde 3.5, o sea, realmente estábamos muy cerca del valor real, o sea, el valor real es 3 y empezamos en el 3.5. ¿Y qué está pasando? Que en la primera iteración la Y nos está dando menos 24.37, o sea, se disparó totalmente el programa, o sea, algo está saliendo mal. Y si lo hacemos una vez más, fíjense que Y termina dando
.709, o sea, es una locura, está lejísimos de ser lo que debía de ser la raíz. ¿Qué es lo que salió mal? Dices, bueno, es que acuérdate que en iteración de punto fijo, no cualquier despeje te servía, ¿verdad? ¿Cuál era la condición que teníamos para que funcionara iteración de punto fijo? Teníamos que despejar la que tuviera el exponencial más grande, creo, ¿no? O sea que cuando en el despeje la función que te quedara tenía que tener la derivada más pequeña posible, o sea, tendría que ser una derivada en valor absoluto menor a 1. Y eso regularmente se logra, como dijo Andrea, gracias a despejar la x con la mayor exponencial, porque eso iba a tener una raíz, ¿no? Eso iba a permitir que la función quedara acotada por una raíz y eso a su vez permitía que las derivadas fueran pequeñas, ¿no? Entonces, justo ese es el problema que nos estamos presentando. ¿Por qué? Porque a lo mejor el despeje de la X y el despeje de la Y inicial no fueron los más adecuados. Yo creo que lo más adecuado, por ejemplo, era despejar la X cuadrática que teníamos aquí y la Y cuadrática que teníamos acá. Esa era, yo creo que la mejor alternativa, ¿no? Para que funcione iteración de punto fijo. Y eso es lo que hace a continuación el programa. Te dice, bueno, ya que vimos que no funcionó con ese despeje porque se fue bien lejos y no tenía nada que ver con la solución, pues vamos a hacer un despeje que sea un poquito más, que cobre un poco más de sentido con lo que es iteración de punto fijo. Entonces despejamos x, la x cuadrática, y despejamos la y cuadrática, y por eso es que quedan raíces por ahí. Y entonces ahora sí empezamos a alternar otra vez, dices, voy a sustituir mis valores iniciales de x y y aquí, eso me va a dar una nueva x, y luego esta nueva x la sustituyo, me queda esta nueva y luego esta nueva y la sustituyo con la x más moderna que tenga, sustituyo, me da una nueva x, y luego esta x la sustituyo con la y más nueva que tenga para obtener un nuevo valor de y así me la llevo. Y si se dan cuenta, ahora sí, este procedimiento sí tiene sentido, porque la X se va aproximando al 2 y la Y se va aproximando al 3, que es justo lo que yo necesito, porque son mis valores reales, son los valores que sí cumplen, sí satisfacen al sistema de ecuaciones. ¿Sale? Entonces, aquí otra vez hay que tener en consideración que para que funcione iteración de punto fijo en un sistema de ecuaciones, hay que procurar que los despejes otra vez tengan derivadas menor a 1, que sean justamente los despejes donde tengan el mayor exponente para obligar a que la derivada sea lo menos, que crezca lo menos posible, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna duda? Oiga, profe, y, o sea, por ejemplo, si nosotros lo programamos, ¿sería que la computadora se pusiera a comparar variable por variable cuál es la que tiene mayor exponente y de ahí despeje? Y así lo vaya iterando Eh, ecuación por ecuación. Sería lo ideal, pero eso está muy difícil. Está muy, muy difícil. No, lo que tendrían que programar, que ahorita se los voy a dejar, eso también son programas que vamos a necesitar y que van a estar para su examen. No, más bien lo que ustedes van a solicitarle al usuario son ya despejadas las ecuaciones, ¿no? O sea, el usuario previamente tiene que despejar y ya eso lo mete al programa y ya que el programa lo haga con ese despeje. Porque que el programa decida qué despeje hay que hacer, eso está muy complicado. O sea, no digo que es imposible, pero está muy complicado hacerlo. Realmente tendrías que meterte a un análisis más de caracteres, de cadenas y checar los exponentes y bueno, es más laborioso. No, para nosotros lo único que vamos a ocupar es que este programa funcione, pero ya que el usuario te dé las ecuaciones despejadas, o sea, el usuario metería esta ecuación y esta ecuación, ¿no? Y ya que esto lo corra, esto sí ya lo puede ir corriendo el programa, se dan cuenta es bien fácil, ¿no? O sea, realmente programar esto es súper fácil porque dame los valores iniciales, los sustituyo aquí lo que me quedé, lo sustituyo acá lo que me dé, lo sustituyo acá. Es nada más puras sustituciones. Pero el chiste es que sí reciba esto como ya despejado y ya nada más que se encargue de sustituir y sustituir y sustituir y ya, ¿no? Sí, sí queda claro.
por eso es importante que sepamos la teoría, porque nosotros podríamos bajar un programa de cómputo, ¿no? Que diga resoluciones de sistemas no lineales, ¿no? Y tú, dices, tú vas bien confiado y dices, ah, pues le voy a poner la ecuación así tal cual, y te dice, no, no, es que la tienes que meter despejada. Y tú dices, ah, bueno, pues le meto cualquier despeje, como este de aquí, y pum, que pues no tiene nada que ver la respuesta que te van dando, ¿no? Y tú dices, no, pues este programa no funciona. No, no es que no funcione. Lo que pasa es que no sabes la teoría del programa. Y para que funcione ese programa tienes que meter un despeje con esa característica de que la derivada sea menor a uno, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Ahora alguien va a decir, oye, pero ¿cómo que la derivada sea menor a uno? Si te das cuenta aquí, cuando lo que te queda, o sea, ya sea en esta ecuación o en la de acá, la derivada de lo que está de este lado, pues está raro porque tiene dos variables, ¿no? Tenemos dos variables aquí y y eso pues puede generar problemas a la hora de derivar, ¿no? Dices, ¿cómo derivo algo que tiene dos variables? Y te digo, ah, sí, cierto, ¿verdad? Es que sí tienes razón. O sea, aquí hablar de una derivada y decir, es que la derivada tiene que ser menor a uno, está como un poco subjetivo. ¿Es la derivada con respecto a quién? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? ¿No? Igual acá. Y dice, ah, sí, cierto. Bueno, esto se generaliza un poquito más, digo, ya para ser más técnicos, y lo que te dicen es que no, lo que pasa es que la suma de las derivadas parciales en valor absoluto tienen que ser menor a uno, fíjense, esta es la condición, ¿no? Te dice lo que la u de x, esta u es lo que te queda de este lado, la v es lo que te queda de este lado. Te dicen, mira, vas a tener que derivar con respecto a x, a esta, y derivar esta con respecto a x, y cuando tú las sumes en valor absoluto, tienen que ser menores a uno las derivadas. Esa es la condición para que esta cosa funcione, que cuando tú derivas este con respecto a x y este con respecto a x y luego las sumas en valores absolutos, eso te tiene que dar menor a uno. Y del mismo modo con y, cuando la primera la derives con respecto a y la segunda la derives con respecto a y, te tiene que la suma te tiene que dar menor a uno, ¿vale? Esta es la condición para que funcione iteración de punto fijo. Obviamente es una condición mucho más fuerte. No es tan débil como la condición que teníamos en el caso de una variable. Aquí ya tenemos unas derivadas parciales y una suma en valor absoluto. Pero bueno, es como un poco análogo, ¿no? Es más o menos parecido. Y la recomendación es, bueno, ¿tengo que hacer esto siempre? Pues sería lo ideal, pero sé que esto va a ser muy tedioso porque hay que estar derivando y todo esto. Más bien, la recomendación que dijo Andrea es la buena. Dices, despéjate la variable que tenga mayor potencia, ¿no? Por ejemplo, si tengo en el caso de esto de los polinomios, pues las x cuadradas serán más potentes que las x lineales, entonces despeja esas. O si tuviéramos una x cúbica, pues despeja la x cúbica. O si tuviéramos una exponencial, pues obviamente despejarás la variable de la exponencial. ¿Por qué? Porque la exponencial es muchísimo más fuerte que cualquier exponente de cualquier polinomio, ¿no? Eso tiene que ver con el orden de las funciones que ya platicamos. Entonces, yo creo que esa es la mejor recomendación. Digo, a lo mejor no se cumple totalmente esto, pero en el mejor de los casos, esa va a ser tu opción ganadora, la opción que puedes ocupar. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Vale. Y también existe otra forma de hacerlo, que es por medio de Newton-Raphson. Dices, a ver, una alternativa es iteración de punto fijo. La segunda es Newton-Raphson. ¿Qué se hace en Newton-Raphson? Cuál es la idea? Bueno, la justificación está dada un poquito en cuestiones de la serie de Taylor generalizada. Recuerden que la serie de Taylor generalizada, bueno, la expandes con respecto a uno y la expandes con respecto a otra. Hace un sistema de ecuaciones, digo, ahorita por el tiempo a lo mejor ya no me voy a meter tanto en estas tecnicidades, pero
básicamente es expandes la U, expandes la V, o sea, tienes las dos ecuaciones, estas de aquí, ¿no? Esta de aquí la igualas a 0, despejas U y V, las despejas, y lo que vamos a hacer es simplemente expandirlas con series de Taylor. La U la expandimos con las X y con las Y en su forma generalizada. La V también la expandimos en su serie de Taylor. Y luego empezamos a hacer un poquito de cálculos por aquí. Nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2, pero la ventaja de este sistema de ecuaciones es que es un sistema de ecuaciones que ya es lineal. Esa es la gran ventaja, ese es el trucazo. Que básicamente el sistema de ecuaciones, nuestras incógnitas, son xy más 1, y más 1, xy más 1, y más 1. Esas son las incógnitas porque son las siguientes aproximaciones, ¿no? Nosotros comenzamos con los valores iniciales xy, y, xy, y. Esos son los valores que yo originalmente conozco, los que me da el problema. Eso sí lo conozco. Las derivadas parciales evaluadas en los valores iniciales, pues también las conozco porque no me cuesta nada derivar y evaluar. Eso no me cuesta nada. Lo evalúo y simplemente la función sin derivar evaluada en los puntos iniciales también la conozco. Entonces, si se dan cuenta, lo que tengo del lado derecho aquí son constantes, son cosas que sí conozco, son cosas que el problema originalmente me da. Lo que sí no conozco, lo que no tengo idea de cuánto vale son la xy más 1, la y más 1, porque son la siguiente aproximación, son el siguiente valor que se va a aproximar cada vez más a mi raíz. Eso es lo que tengo que buscar. Eso es lo que estoy buscando realmente. Y si se dan cuenta, estas incógnitas están multiplicadas por estos coeficientes, que son las derivadas parciales, pero estos coeficientes otra vez están evaluados en los valores iniciales del problema, lo cual quiere decir que entonces también los conozco. Estas cosas de aquí también sé cuánto valen sin ningún problema. Entonces se generó un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, primera ecuación, segunda ecuación, y tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita xy más 1 y tenemos la incógnita y más 1. Todo lo demás sí lo conozco a la perfección, ¿no? Y entonces lo que te dice es, bueno, pues si tú estás detrás de las dos incógnitas de esta y esto ya es una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque dijimos que esto es un coeficiente, eso es otro coeficiente, esto es un numerito, o sea, finalmente es un número multiplicado por la incógnita más un número multiplicado por la incógnita igualado a una constante. Pues esto de aquí es un sistema de ecuaciones lineal, o sea, como los que vimos en álgebra lineal, igualitos, igualitos. Y entonces dices, bueno, pues hay que encontrar entonces xy más 1 y y más 1 con cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que vimos en el en el primer semestre. ¿Como cuál? Pues puede ser suma y resta, igualación, sustitución, Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, cualquiera, el método de los determinantes, que era la regla de Kramer, ¿no? Cualquiera de esas opciones es viable para resolver este sistema. El libro dice, vamos a proceder por el método de Kramer. ¿Por qué por el método de Kramer? Porque simplemente aplicar cualquier otro te va a involucrar a hacer casos, ¿no? Te va a decir, bueno, es que si vas a aplicar, por ejemplo, eliminación gaussiana, vas a tener que dividir todo esto entre este coeficiente, pero pues, ¿qué pasa si este coeficiente es 0? Pues bueno, se hace un relajo porque hay que hacer casitos. Y entonces te dice el libro, para olvidarte de todos esos casos y todas esas posibilidades, simplemente apliquemos la regla de Kramer. Acuérdense que la regla de Kramer es, vamos a poner aquí nuestra matriz de coeficientes, la matriz de coeficientes A, simplemente es esta cosa, uy, sobre la derivada de X, aquí es la derivada de V, y sobre la derivada de X, la derivada de U con respecto a la derivada de X, aquí está la derivada de, perdón, de Y, y este es V con respecto a la derivada de Y. Si se dan cuenta que esta es la matriz de coeficientes, este es el primer coeficiente, este es el otro coeficiente, este es el otro coeficiente y este es el otro coeficiente. ¿Quiénes son mis incógnitas? Mis incógnitas son, el vector de incógnitas es xy más 1 y y más 1. Esas son los que no conozco. Y nuestros términos independientes son todo esto, ¿no? Estos son nuestros términos independientes. Este es B. ¿Sí? ¿Sí se ve claro cómo está el sistema de ecuaciones? ¿Sí lo visualizan?
No se espanten, ya he tomado un cálculo multivariable. Estas son las derivadas parciales, pero están evaluadas en el punto inicial. Entonces son numeritos, ¿no? Estos son numeritos, un 5, un 3, un 8. Ya lo sé, estos sí los conozco. También esto de acá lo conozco. Son números. Lo único que son mis incógnitas son estas. Entonces dices, bueno, pues aplicando la regla de Kramer, lo que hay que hacer es que, dices, a ver, la regla de Kramer decía, hay que sacar el determinante de la matriz de coeficientes, ¿no? Entonces, primer paso, sacar el determinante de aquí, determinante de A. Ese es el primer paso, ¿no? Que sería, pues como es un determinante de 2, es este por este menos este por este, ¿vale? Y luego tenemos que crear nuestras matrices auxiliares, ¿no? ¿Quiénes son nuestras matrices auxiliares? La matriz auxiliar de 1 es la que le quito la columna 1 y le pongo el vector de términos independientes. Esa es la de 1. Y a esa también le tengo que sacar el determinante, ¿no? Y luego de 2, ¿quién es? Es la que le quito la segunda columna y le pongo el vector de términos independientes y le saco el determinante de esa matriz. Y eso es de 2, ¿no? Y ya para encontrar entonces xy más 1 y y más 1, por la regla de Kramer, esto va a ser el determinante de la matriz auxiliar de 1 entre el determinante de A y el determinante de la segunda matriz sobre el determinante de A. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De la regla de Kramer? Sí. ¿Sí? Bueno. Y entonces ya, pues ya terminamos, porque haciendo todos esos cálculos con cuidado, ¿no? Calculando el determinante de aquí y luego los otros determinantes, ya el libro nos dice, bueno, si hacen todos los cálculos, esto les va a quedar, esta cosa de aquí y esto de acá, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿sí? Esta es la matriz de coeficientes, esta es la A. Ujú. Y si se dan cuenta, en el denominador hay algo muy, muy conocido, es algo muy famoso que justamente se le llama el jacobiano del sistema. Eso se ve en cálculo multivariable, ¿verdad? Cuando nos hablan del jacobiano, es el determinante de la matriz de un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, las derivadas parciales de un sistema de ecuaciones. A veces se le conoce como el jacobiano, que es justamente lo de abajo. Entonces, para que este sistema tenga solución, el jacobiano tiene que ser diferente de cero. O sea, este denominador, este de aquí, tiene que ser diferente de cero para que tenga una solución posible, ¿sale? Entonces, pues bueno, en conclusión de todo esto, lo que digo es, si quieres resolver un sistema de ecuaciones no lineal por medio de Newton-Raphson, lo que vas a tener que hacer literalmente en la computadora es meter esta fórmula en la computadora y meter esta fórmula de acá y simplemente a esta fórmula le vamos a ir poniendo valores. ¿Sale? Ya, o sea, toda la teoría que les platiqué es cómo conseguir esta fórmula. Pero realmente eso no lo necesitamos hacer en la computadora. Lo único que la computadora va a necesitar son las fórmulas, nada más. ¿Estamos? Por ejemplo, bueno, las derivadas parciales, eso sí se puede programar en MATLAB, ¿no? O sea, si yo le doy una función a MATLAB y le digo, quiero que la deriva es parcialmente con respecto a una variable, eso sí lo hace MATLAB, ¿no? Hay que investigarlo, pero sí lo hace. Entonces, simplemente le voy a meter una de las ecuaciones, la voy a derivar con respecto a X en MATLAB, y esta con respecto, bueno, y las otras, la V y la U con respecto a Y, ¿no? Eso es, esa es la idea. ¿Alguna duda? No, ¿No? Vamos a no. ver un ejemplo práctico para que vean que no hay nada de qué espantarse, o sea, realmente no, o sea, se ve feo las ecuaciones, pero realmente son numeritos, o sea, todo esto ya lo conseguimos, ¿sale? Este, vamos a checarlo, a ver, fíjense. Dicen, con el método de Newton-Raphson para raíces múltiples, vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones, el que nos había platicado hace un momento. Vamos a resolver ese mismo sistema
otra vez recordar que las soluciones reales son x igual a 2 y y igual a 2, y vamos a empezar con valores iniciales de 1.5 y 3.5. O sea, vamos a trabajar exactamente con este mismo sistema, el que vimos en este ejemplito, este de acá arriba, ¿no? Y vamos a resolverlo ahora por Newton-Raphson y vamos a ver las diferencias, ¿vale? Bueno, entonces para Newton-Raphson, ¿qué necesito? Pues necesito entonces definir primero la U y la V, esta de la que todo el tiempo nos están hablando. ¿Quién es la U y la V? Pues simplemente es a cada una de las ecuaciones vamos a igualarlas a cero, ¿vale? Entonces quiere decir que esta del 57 lo vamos a pasar restando y el 10 del otro lado lo vamos a pasar restando y de esta manera ya logramos el cero, logramos igualarlas a cero. ¿Cuál es la diferencia con Newton-Raphson? La diferencia con iteración de punto fijo es que a mí no me piden igualarlas a cero en iteración de punto fijo. A mí lo que me piden es despejar, ¿verdad? Una X. Eso es lo que me están pidiendo y ya. Entonces, despejar una X y despejar una Y. En Newton-Raphson me piden igualarlo a cero. ¿Ok? Entonces los igualamos a cero y la primera ecuación, pues vamos a llamarle UXY y a la V vamos a llamarle VXY. ¿Vale? Esas son las dos ecuaciones. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien. Todo bien. ¿Qué sigue? A ver, bueno, pues vamos a analizar estas fórmulas. Esta es la fórmula que necesito. Entonces dices, mira, parece ser que ya que tengo mis dos ecuaciones igualadas a cero, lo que voy a tener que hacer es evaluarlas en mi punto inicial y luego derivarlas con respecto a y en mi punto inicial. Y luego, la v la vamos a evaluar en los puntos iniciales y luego la derivada parcial de u con respecto a y en los puntos iniciales. O sea, básicamente tengo que derivar u y v parcialmente con respecto a x y con respecto a y. O sea, me van a salir 4 ecuaciones ahí, 4 derivadas parciales que voy a necesitar, que son las de la matriz jacobiana. Son estas 4 de aquí. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo, pues ni modo, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera ecuación la derivo con respecto a x, la primera ecuación la derivo con respecto a y, la segunda ecuación la derivo con respecto a x, la segunda ecuación la derivo con respecto a y simplemente evalúo en estos puntos iniciales, en 1.5 y en 3.5, ¿vale? Entonces, vamos a ver. U dijimos que era 2. Era x cuadrada más yx menos ¿quién? ¿Cuál era la u? Menos 10. Menos 10. Este es u. Y v